encargó de intervenir ante las jurisdicciones y la disciplinaria en este sentido se encarga de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que por falta disciplinaria se adelantaron. Ok, listo. Dejemos hasta ahí, papá, porque yo sé que quizás investigaste harto y nos puedes hablar más, pero necesitamos explicar de forma concreta porque el tiempo es corto. Sara. Bueno, profe, la tarea era investigar las diferencias entre los controles políticos y buscar de qué se encarga la Contraloría, Procuraduría, Personería y Defensoría del Pueblo. La Contraloría. La Contraloría General de la República es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado. Ok. Chicos, en el tablero, en la pantalla, pues ustedes encuentran un mapa conceptual. Este mapa conceptual, créanme que fue supremamente difícil de conseguir, porque casi, a ver, es un tema que muchas personas lo hablan, pero nosotros a veces no sabemos a ciencia cierta de qué es lo que se encarga cada organismo de control. Entonces, para retomar, bueno, primero para clarificar, ya está abierta la actividad, ustedes ya la pueden responder. ¿Y cuáles son los puntos de la actividad? Entonces vamos a leerlos rápidamente. Dice, de acuerdo a las clases vistas y desarrolladas, a la lectura y a las imágenes que encuentras en el curso, responde. ¿A cuáles imágenes? Pues a estas, las que están en la semana anterior. Con tus palabras, vuelvo a repetir que lo importante es aquí las palabras de ustedes. ¿En qué consiste la participación política y el control político? Ese tema ya lo retomo, pero está en la semana 1. Segundo, con tus palabras explica por qué es necesario que existan entidades que controlen la labor del gobierno en el país. ¿Ustedes con base a qué van a responder eso? Con base a la consulta que hicieron y con base quizás a lo que puedan entender del mapa conceptual. ¿Sí? Aquí nos bota información importante el mapa conceptual, porque el mapa conceptual nos está diciendo de qué se encarga cada organismo de control. Des en cuenta, la Contraloría hace un control económico, la Procuraduría hace un control normativo, el Consejo Nacional Electoral, que nosotros no lo mencionamos la clase anterior, pero está presente dentro de los organismos de control, pues es el que está relacionado con la democracia en el territorio nacional, ¿sí? Es el que se encarga, por ejemplo, de garantizar que se presenten un número, un número de representantes, un número de participantes a querer postularse a algún cargo público. Y más que un cargo público, un cargo de dirección. ¿Cuáles son los cargos de dirección? Pues las alcaldías, los gobernadores, la presidencia. De eso se encarga el Consejo Nacional Electoral, es decir, de garantizar que el ejercicio del voto sea transparente. La registraduría. ¿La registraduría qué hace? En buena parte registra sus votos, pero también está encargada de revisar, garantizar que cuando usted nace, usted quede inscrito como un ciudadano de este país. Entonces, por eso es importante esa figura de control, ¿sí? Esta figura de control hace que controlen la natalidad y no porque le digan usted tenga 3 o 4 hijos, sino la controlen en la medida en que saben cuántos hijos tiene usted, sabe dónde vive, es decir, hay un registro en el país a partir de este organismo de control. La personería, cada municipio, cada ciudad, cada pueblo tiene una personería que vigila y controla cómo hacen la gestión los alcaldes, los ediles,
Es decir, todas estas figuras que ustedes reconocen como los políticos por los que votamos, la personería en cada municipio, en cada ciudad está pendiente ahí. La veeduría. Veeduría, ¿qué dice veeduría? De ver. Suena chistoso, pero es así. Es la que se encarga de ver qué pasa con los ciudadanos y cómo están gestionando los recursos, cómo están gestionando las obras y cómo están haciendo la gestión pública. ¿Qué es la gestión pública? Esa que nos compete a todos y todas. Y finalmente la defensoría. La defensoría nos da a conocer cuáles son los derechos y nos da a conocer nosotros cómo podemos hacer parte y acudir a cada uno de estos organismos de control. Entonces, eso que está aquí en este mapa conceptual es importante que lo tengan en cuenta para responder el segundo punto. Es decir, ¿por qué es importante que existan esas entidades? Es decir, esas entidades que nos garantizan. Chicos, si se acaba el tiempo, volvemos a ingresar a la clase, ¿listo? Y el tercer punto. Después de esta clase nos toca química. Por eso es que yo les digo que toca entrar a la 1. Vea, hoy queda establecido que la clase de ética los días lunes va a ser a la 1. Va a ser a la 1, chicos, porque ustedes no van a alcanzar a entrar a la clase de ética. Señor. Profe, pero de la clase de ética dice que es a las 2:10. Sí, pero igual, no es que las clases en Zoom tienen horario fijo, es decir, o empiezan a la 1 o a la 1:30, o a las 2 o a las 2:30. Incluso hay veces que a uno no le deja programar a las 2:10. Yo la puedo programar a esa hora, a veces, pero hay veces que no. Entonces, por favor, ¿a los cuántos están en clase en este momento? Ya miro. 36. A los 36 que están, por favor, no olviden que la próxima semana nos vemos a la 1. ¿Listo? Bueno, y les decía, el tercer punto, chicos, el tercer punto dice, con tus palabras desarrolla tu punto de vista. ¿Cómo así tu punto de vista? ¿Qué piensas y cuál es la importancia de los organismos de control en este caso? ¿En cuál caso? Acerca de la noticia relacionada a COVID-19 y corrupción. ¿Dónde encuentran ustedes esa noticia? Vamos aquí arribita y la encontramos aquí. Entonces, esta noticia nos habla cómo se ha aprovechado la situación de la pandemia, cómo se ha aprovechado los recursos que se han destinado para favorecer a las familias que se encuentran atravesando una difícil situación económica y cómo ha sido eso fruto de casos de corrupción. Y entonces, en esos casos de corrupción, en ese mal manejo del dinero, que es un manejo público, aquí entran estos organismos de control. Entonces, en el tercer punto, ustedes me tienen que decir qué piensan con respecto a eso, ¿sí? ¿Cuál es la importancia en ese caso de los organismos de control? Y yo a usted le pondría superior si usted me dice, profe, el organismo de control para ese caso de corrupción es la Contraloría, la Procuraduría, el Consejo, es decir, que me digan cuál es el organismo de control encargado para solucionar ese tema de corrupción. Eso es lo que busca la actividad. Entonces, con eso claro, vamos a ver a qué horas son. Son las 1:37. Vamos a hablar 10 minuticos rápidamente sobre los organismos de control para que ustedes tengan una explicación mucho más fácil, porque créanme que, a ver, a mí me queda a veces complicado buscar la información que les quiero transmitir a ustedes. Y yo sé que este tema a veces es mamón si no se sabe explicar bien. Y el punto no es que ustedes se aprendan esto de memoria. El punto es que ustedes sepan que en Colombia existen unos organismos de control que son independientes, es decir, no dependen de un partido político, no dependen del gobierno, sino dependen del funcionamiento de ellos mismos. Entonces, sepan que, por ejemplo, a diario la Contraloría recibe hasta 300, 500
denuncias y casos de mal manejo económico, pero al ser solamente una institución, pues se queda corta y por eso es tan fácil que se filtre la corrupción en escenarios tan sencillos como lo es el barrio. Ustedes pueden encontrar en su barrio un montón de basura en la calle y ustedes van y buscan la ley del barrio, por decirlo así, y dice que hay un contrato en el que le pagaron a 50 personas por hacer el aseo semanalmente, pero las personas no están, pero la plata sí se destinó, es decir, ahí hay un caso de corrupción. En ese caso, por ejemplo, primero se avisa a la personería y luego de avisarse a la personería se lleva a la Contraloría. Y ustedes, por ejemplo, saben que en el colegio nosotros tenemos un contralor y ese contralor es el encargado de resolver todo este tipo de cosas. Ejemplo, si yo ¿quién es el alcalde en el salón? Sánchez. Si yo a Sánchez, si Sánchez hace una pequeña gestión por recoger, no sé, 100 pesos por estudiante para comprar una cartulina en donde va a estar el horario de la clase y la cartulina nunca aparece, pues usted, si estuviéramos ejerciendo la democracia como se debe, usted le tiene que decir al contralor del colegio, usted le tiene que decir, contralor, hay un mal manejo de los recursos que nosotros le dimos. Pero adicionalmente, vamos a poner un ejemplo. Al colegio le da el distrito una plata para que arregle las canchas y esas canchas nunca se arreglan. ¿A dónde deberían ir? A la Contraloría de Bogotá a poner el caso. ¿Claro Profe, hasta ahí? profe, yo tengo una pregunta. Señor. Digamos, si la Contraloría llega a hacer corrupción, ¿a quién se le avisa? Claro, eso es muy bueno lo que plantea Samuel. Y es lo que pasa, ¿sí? Eso pasa y ahí lo que ocurre es que nosotros, los ciudadanos, debemos estar haciendo constantemente veeduría. Es decir, hay muchas organizaciones que se meten, organizaciones de personas que no están vinculadas ni a la Contraloría, ni a la Procuraduría, ni al Consejo Nacional Electoral, sino personas que sencillamente dicen, vamos a ser veedores de que esto lo estén haciendo bien, de que esto lo estén haciendo bien, de que esto esté funcionando y de que aquí también lo estén haciendo bien. Y sin pertenecer ni a grupos políticos, ni tampoco pertenecer a estas instituciones, hacen la veeduría. Quizás el papel más importante que nosotros, que nosotros como ciudadanos tenemos es de hacer veeduría. ¿Qué es hacer veeduría? Estar pendientes. Porque nosotros no podemos, es como si usted a mí me pide un favor y yo le digo, sí, tranquilo, yo se lo hago. Y usted confía en mí, pues porque yo soy el profesor. Pero si a mí se me olvida o si yo no se lo quiero hacer, debe haber otro grupo de personas que me estén a mí golpeando la puerta diciéndome, bueno, si lo hizo o no lo hizo. Y ese grupo de personas, en el caso de Colombia, es la veeduría. ¿Y quiénes son los veedores? Nosotros los ciudadanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues a veces, entre tantas cosas que hace la gente, y digo, ir a trabajar, ir a estudiar, pues no queda tiempo para saber si la Contraloría está haciendo bien su trabajo. Pero, pero el propósito es que esto funcione plenamente y en algunos casos ha funcionado. Ejemplo, ustedes le pueden preguntar a sus papás, la calle 26 que queda en el centro, esa calle se duró construyéndose más o menos 10 años y se duró construyendo 10 años porque se robaron la plata. Y se robaron la plata y la gente se dio cuenta que se habían robado la plata por una denuncia que llegó a la Contraloría General. Y entonces sí sirvió, es decir, estas instituciones sirven en la medida en que nosotros las utilicemos y las conozcamos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta?
Profe, ¿al fin sí nos vamos a volver a conectar o no? Sí, sí, nos conectamos, ya se nos acabó el tiempo. Esperamos a que se acabe, se cierre la sesión y nos volvemos a conectar, ¿de acuerdo?